Parte 1. Entendiendo la asertividad. ¿Qué significa ser asertivo? 1. Ni sumisión ni agresión. Asertividad. Decimos que una persona es asertiva cuando es capaz de ejercer y o defender sus derechos personales, como por ejemplo decir no entre comillas, expresar desacuerdos, dar una opinión contraria y o expresar sentimientos negativos sin dejarse manipular, como hace el sumiso, y sin manipular ni violar los derechos de los demás, como hace el agresivo. Entre el extremo nocivo de los que piensan que el fin justifica los medios, y la queja plañidera de los que son incapaces de manifestar sus sentimientos y pensamientos, está la opción de la asertividad, una forma de moderación enfática similar al camino del medio que promulgaron Buda y Aristóteles, donde se integra constructivamente la tenacidad de quienes pretenden alcanzar sus metas con la disposición de respetar y autorrespetarse. Veamos algunos ejemplos. Un caso de sumisión. Mauricio es psicólogo clínico y tiene serios problemas con el manejo de sus pacientes. Muchos de ellos no vienen a las citas, llegan tarde o simplemente no pagan. Su secretaria colabora bastante en el caos administrativo, ya que es bastante desordenada y poco eficiente. Mauricio teme el rechazo de la gente y en especial a quedar mal con sus pacientes. Su cartera vencida es enorme y aún queriendo hacer algo al respecto no hace nada. No solo está inmovilizado, sino que inexplicablemente se muestra, entre comillas, comprensivo con los clientes incumplidos. En su interior hay un volcán próximo a estallar. Hay violencia acumulada. Es probable que en algún momento de ira, algunos de sus pacientes salgan psicológicamente lastimados. El comportamiento de Mauricio puede considerarse como no asertivo, entre paréntesis, sumiso. Las personas no asertivas piensan, sienten y actúan de una manera particularmente débil a la hora de ejercer o defender sus derechos. Los pensamientos típicos que las caracterizan pueden resumirse así. 1. Entre comillas. Los derechos de los demás son más importantes que los míos. 2. Entre comillas. No debo herir los sentimientos de los demás ni ofenderlos, así yo tenga la razón y me perjudique. 3. Entre comillas. Si expreso mis opiniones, seré criticado o rechazado. 4. Entre comillas. No sé qué decir ni cómo decirlo. No soy hábil para expresar mis emociones. Como veremos más adelante, los individuos sumisos suelen mostrar miedo y ansiedad, rabia contenida, culpa real o anticipada, sentimientos de minusvalía y depresión. La conducta externa es apocada, poco expresiva, con bloqueos frecuentes, repleta de circunloquios, postergaciones y rodeos de todo tipo. Incluso pueden actuar de una manera diametralmente opuesta a sus convicciones e intereses, con tal de no contrariar a los otros. Su comportamiento hace que la gente aprovechada no los respete. Es importante destacar que la mayoría de las personas tiene algo de inasertivo. No es necesario cumplir cada uno de los criterios técnicos señalados o estar en el extremo del servilismo para que la dignidad esté fallada. Un caso de agresividad. Lina es una médica famosa por su antipatía. No solo regaña a las angustiadas mamás por sus ilógicas, entre comillas, preocupaciones frente a la salud de sus hijos, sino que incluso amonesta a los pequeños que van a su consultorio. Sonríe poco, es seca,
habla duro y su tono de voz es áspero. Cuando está discutiendo con alguien, abre los ojos de manera amenazante, manotea, pierde fácilmente el control y no mide sus palabras. Los colegas reconocen que es una buena profesional, pero le temen a sus reacciones agresivas. Ella piensa que los más fuertes deben imponerse a los más débiles y que la gente torpe merece ser castigada. Su premisa es demoledora, entre comillas. Yo soy más importante que tú. Lo que pienses y sientas no me interesa. Lina es una mujer agresiva. Acaba de cumplir 42 años. Está casada y tiene 3 hijos hombres. La creencia que rige su comportamiento es que sus derechos son más importantes que los derechos de las otras personas. Su comportamiento infunde temor, mas no respeto. Un caso de asertividad. Marta ha sido víctima de una suegra entrometida durante más de 4 años. Su marido es el menor de 8 hermanos, el único hombre y el consentido de su madre. Cuando supo que se iba a casar, la señora lloró semanas enteras y odió profundamente a su futura nuera. No obstante, con el correr del tiempo, aprendió a soportarla como a un mal necesario. Luego de que se casaron, la suegra de Marta comenzó a vigilar de cerca los intereses de su hijo y a dirigir personalmente los quehaceres de la casa, las comidas, el arreglo de la ropa, la decoración, las vacaciones, en fin, casi todo tenía que ver con él. Marta decidió pedir ayuda profesional y luego de unas semanas entendió que si quería mantener su matrimonio a salvo, debía ser asertiva con su madre política. Pese a los arrebatos de ira, las pataletas y las quejas de la indignada señora, Marta fue capaz de expresar sus sentimientos sin ser agresiva ni sumisa, sino asertiva. En una de las tantas intromisiones, Marta le expresó lo siguiente, en tono firme, pero cortés, entre comillas. Mire, voy a decirle algo que está molestándome desde hace tiempo, y quizá por miedo o respeto he evitado decirle. Entiendo que sus intenciones son buenas, y lo que usted quiere en realidad es cuidar y proteger a su hijo. Mi casa es su casa, y tiene las puertas abiertas. Yo la estimo, y siempre será bienvenida. Pero quiero que tenga presente que algunos de sus comportamientos me incomodan, porque me siento invadida en mi espacio y mi privacidad. Mi marido y yo necesitamos más intimidad y tomar nuestras propias decisiones. Le aseguro que nunca voy a lastimar a su hijo intencionalmente. Confíe en mí. La señora reaccionó como lo hace cualquier persona no acostumbrada a la asertividad. Se sintió profundamente ofendida y se alejó indignada. Solo al cabo de unos meses aceptó ser más discreta y no meterse tanto en la relación de su hijo. Marta actuó asertivamente y aunque posiblemente no lo dijo a la perfección, ya que se puso roja y tartamudeó un poco, logró su cometido: poner a la suegra en el lugar que le correspondía, lejos de su hogar. No fue sumisa porque peleó contra el miedo y dijo lo que pensaba, es decir, defendió su derecho a la intimidad. No fue agresiva porque no insultó a su suegra, no le faltó al respeto e incluso hizo énfasis en que la quería. Marta fue digna, pese al costo y a la manipulación familiar. Un caso de asertividad en el que la meta es sentar un precedente. Aunque Marta logró modificar la conducta de su oponente, la asertividad no siempre alcanza este objetivo. Hay ocasiones en que es imposible producir un cambio en el entorno. En tales casos, el comportamiento asertivo se dirige a la emoción y no al problema, es decir, a regular el estado emocional
mediante la expresión honesta de lo que nos está haciendo sentir mal. En muchas circunstancias, expiar, decir, manifestar, sacar la vieja información y derramar, entre comillas, lo que nos mortifica, puede ser tan sano y recomendable como modificar el ambiente externo. Los datos disponibles en psicología de la salud son contundentes al demostrar que la expresión del sentimiento de insatisfacción o de ira es beneficiosa tanto para la autoestima como para el organismo. La conducta asertiva no necesariamente debe generar un cambio en los demás, aunque a veces lo logra. Hay que tener en cuenta que la expresión de la propia emoción es importante en sí misma. Recuerdo el caso de una joven preadolescente a quien la mamá, luego de haberle dado un permiso para ir al cine, se retractó y le dijo que no podía ir. La muchacha, que tenía una cita amorosa, entre comillas, de carácter impostergable, no demoró en pedir explicaciones por el cambio de parecer de su madre. Después de un intercambio prolongado de opiniones y requerimientos de parte y parte, la conclusión maternal fue categórica. Entre comillas, no, porque no y punto. Ante semejante posición, y viendo la imposibilidad de asistir a su cita, la joven se retiró indignada a su cuarto. Al cabo de unos minutos, regresó con una carta que acababa de escribir y la leyó en voz alta. La proclama decía, entre comillas, mira mamá, yo soy menor de edad y tú tienes el control, pero eso no significa que todo lo que tú digas esté bien, porque después de todo, aunque no lo creas, eres humana y puedes equivocarte. No acepto un, entre comillas, no, porque no y punto. A pesar de que no vaya al cine, quiero que sepas que no estoy de acuerdo con la manera impositiva en que haces las cosas. Quiero dejar constancia de la injusticia que se está cometiendo en esta casa conmigo. Y también quiero dejar claro que aunque tengas el derecho a cambiar de opinión, yo tengo el derecho a que se me den explicaciones razonables y a discrepar. Dialogar es mejor que imponer. Me quedo sin salir, pero no me gusta lo que ocurrió. Cuando terminó su discurso, le entregó una copia de la misiva a su madre, una al papá y otra al hermano menor que apenas sabía leer. Después agregó, entre comillas, ya me siento mejor, y se retiró a sus aposentos, entre comillas, con la cara de misión cumplida. La señora, desconcertada y sin saber qué hacer, decidió pedir ayuda. Cuando llegó a mi consultorio, expresó así su motivo de consulta. Entre comillas, quiero que vea a mi hija, doctor. Se me está saliendo de las manos. Está cada vez más grosera y maleducada. No sé qué voy a hacer. Ambas fueron mis pacientes. Repito, dejar constancia de la divergencia y expresar un sentimiento de inconformidad, aunque no genere un cambio inmediato en el ambiente, es un procedimiento que fortalece la autoestima y evita la acumulación de basura en la memoria. Es mejor decirlo aquí y ahora, entre comillas, que tratar de sacarlo después cuando el problema ya echó raíces en el disco duro. 2. La asertividad debe calibrarse. Muchas de las personas que intentan pasar de la sumisión a la asertividad se exceden de revoluciones y caen en la agresividad. No obstante, el mecanismo pendular sumisión-agresión va acomodándose hasta encontrar un equilibrio funcional y saludable. Mientras ello ocurre, hay que estar atento. Sofía estaba casada con un hombre que la maltrataba psicológicamente. Su motivo de consulta era claro y específico. Entre comillas, quiero hacerme respetar,
Me siento muy mal conmigo misma. Cuando él me insulta o me hace a un lado, me quedo callada, como si yo mereciera el castigo. No sé defenderme, y además creo que le tengo miedo. Me cansé de agachar la cabeza. Quiero hacer algo al respecto. Sofía había dado el primer paso. Cuando le expliqué los principios de la asertividad y lo que perseguía el tratamiento, los ojos le brillaron, entre comillas. Eso es lo que necesito. Le di a leer un folleto y le dije que tendríamos unas citas previas de evaluación para profundizar sobre otros aspectos de su vida. A la semana siguiente regresó con una gran novedad, entre comillas. Doctor, esta técnica es maravillosa. El sábado por la noche llegamos de una fiesta y él empezó a agredirme verbalmente como hace siempre. Yo de inmediato me acordé de lo que usted me había dicho sobre la defensa de mis derechos. Entonces tomé un portarretratos y se lo tiré directo a la cabeza. Él se asustó tanto que no hizo nada. Le corté un poco la frente, pero se lo merecía. Y todo gracias a usted, doctor. Me sentí como un boina verde, asesorando a un futuro mercenario. Ella estaba eufórica y no hacía más que disfrutar de su gran momento de asertividad, entre comillas. A Sofía le ocurrió lo que a muchas personas oprimidas. La acumulación tóxica hizo explosión. El entrenamiento asertivo había servido de detonante y yo de excusa. Después de una larga sesión pedagógica, ella volvió a la realidad. Entre comillas, usted no fue asertiva, fue agresiva. El objetivo de la asertividad no es lastimar a otro, sino defenderse y autoafirmarse, sentar precedentes de la inconformidad e intentar modificar un comportamiento que viola nuestro territorio. Pero a veces, por más asertividad que usemos, es imposible producir un cambio significativo en la otra persona. En estos casos, es mejor recurrir a otras alternativas. Por ejemplo, si alguien pretende abusar sexualmente de usted, la asertividad no le servirá de nada. No está diseñada para la violencia física, aunque puede ayudar. Frente al supuesto violador, el karate o la defensa personal sería sin duda una mejor opción que la expresión honesta de sentimientos. Pero usted agredió físicamente a una persona que solo la agredía verbalmente. Eso hizo que su posición perdiera fuerza y autoridad moral. Su réplica no tardó en llegar. ¿Y qué propone usted? ¿Debería haberme quedado quieta y dejar que me insultara como siempre? Le respondí que evidentemente no, entre comillas, de ninguna manera. Usted puede ser enfática y expresar su ira de una forma adecuada y decir que no está dispuesta a seguir soportando ese trato. Independiente de la respuesta de su marido, usted habrá expresado y dicho lo que sentía con pundonor. Sofía estaba decepcionada de su terapeuta, entre comillas, valiente gracia. ¿Y de qué me sirve eso? ¿Usted cree que mi solución es quedarme ahí como si nada? Entonces le respondí, usted lo ha dicho. Hay veces en que la vida nos pone entre la espada y la pared y nos obliga a tomar una decisión crucial. Usted está en ese punto de la encrucijada. La asertividad le permite abrir la válvula de presión para que ejerza el derecho a la oposición. Pero si su marido continúa con su conducta y se niega a respetarla, puede hacer uso del derecho a irse, que es mucho más concluyente que el derecho a la réplica. La asertividad le permite agotar posibilidades, a la vez que la convierte en participante activa y no pasiva de la situación. Puede partirle un palo en la cabeza o encerrarlo en un armario,
pero su liberación debe comenzar por lo psicológico. Usted no debe destruir a su marido, sino al miedo que le impide actuar. Finalmente, Sofía se separó. La asertividad le permitió abrir el camino que va de adentro hacia afuera. En otro caso, un joven profesor y abogado se sentía agredido por sus estudiantes, quienes se reían a sus espaldas, no le prestaban atención en clase y le mandaban notas burlándose de su vestimenta, el cabello y la estatura. Algunos de ellos le hacían preguntas jactanciosas y otros simplemente lo ignoraban. 3 veces por semana su adrenalina llegaba al techo y su autoestima al subsuelo. Había comenzado a tener alteraciones del sueño, ansiedad flotante, dolores musculares e irritabilidad manifiesta. Cuando mi paciente descubrió la herramienta de la asertividad, sintió un gran alivio. Entre comillas, no soy el único. Al fin podré defenderme. 2 semanas después llegó a la consulta con paso firme y seguro. Se veía más alto y su barbilla apuntaba al techo. Su porte era arrogante, como los abogados que pertenecen a bufetes importantes. Entonces dijo con orgullo, entre comillas, la mayoría perdió el examen. No niego que a veces la venganza pueda hacernos cosquillas y provocar en nosotros una risita malévola involuntaria. Pero como ya dije, la asertividad no pretende hacer una apología a la violencia. El autorrespeto no se logra destruyendo a los que nos molestan, sino desenmascarándolos con valentía. Y como vimos en el caso de Sofía, si la asertividad no fuera suficiente, siempre está la alternativa de la renuncia digna y valiente. En la parte 3 retomaré el tema del coraje. El joven abogado, a medida que avanzó en su tratamiento, logró calibrar y reajustar las fluctuaciones de la asertividad hasta encontrar su propio estilo personal. Finalmente, no sin esfuerzo, pudo sobrevivir al grupo. La asertividad es una herramienta de la comunicación que facilita la expresión de emociones y pensamientos, pero no es un arma destructiva como la utilizan los agresivos. Está diseñada para defenderse inteligentemente. Cuando la ponemos al servicio de fines nobles, la asertividad no solo se convierte en un instrumento de salvaguardia personal, sino que nos dignifica. 3. ¿Cuándo no es conveniente ser asertivo? Contraindicaciones, limitaciones y malos entendidos. Hay ocasiones en que la conducta asertiva puede resultar objetivamente contraindicada y o socialmente inconveniente. En cada caso, el balance costo-beneficio y los intereses personales marcarán la pauta a seguir. Ser asertivo entraña una toma de decisión donde el sujeto debe sopesar los pros y los contras y resolver si se justifica o no actuar asertivamente. Entre paréntesis, ver la guía para organizar y pensar, entre comillas, la conducta asertiva, propuesta en el epílogo. Este proceso de valoración es similar a cualquier estrategia de resolución de problemas o de afrontamiento, pero también implica una dimensión ética, es decir, una actuación racional guiada por la convicción personal de que estoy haciendo lo correcto. Un estudiante de 13 años prefirió denunciar por acoso sexual a uno de sus profesores antes que guardar silencio, a unas sabiendas de que su puesto en el colegio corría peligro. Luego de una detallada investigación, el rector expidió una resolución por medio de la cual se retiraba al alumno del plantel por carecer de, entre comillas,
espíritu conciliador y religioso. La determinación no tomó por sorpresa al joven y a sus padres, quienes estaban preparados para las posibles consecuencias. Habían asumido los riesgos y estaban listos para enfrentarlos. Por desgracia, los eventos cotidianos no siempre permiten un espacio de reflexión, donde de manera consciente y premeditada podamos anticiparnos a los hechos y desplegar estrategias rápidas y eficientes de respuesta. De todas maneras, cuando una persona incorpora la conducta asertiva a su repertorio y la ensaya suficientemente, la capacidad de defenderse se automatiza y ya no hay que pensar tanto, entre comillas, antes de actuar. Nos volvemos más ágiles y sueltos a la hora de responder. La habilidad de discriminación, de saber dónde y cuándo es recomendable ser asertivo, forma parte de todos los protocolos y habilidades sociales. Por ejemplo, decirle al presidente de la empresa donde uno trabaja que tiene mal aliento no solamente es imprudente, sino estúpido. Nadie tiene un principio moral, entre comillas, que diga ninguno de mis semejantes deberá tener mal aliento, entre comillas. Por lo tanto, es negociable. Los fanatismos son siempre perjudiciales, así estén disfrazados de asertividad. De manera general, podemos señalar 3 tipos de contraindicaciones donde no es recomendable ser asertivo. Cuando la integridad física puede verse afectada. En medios sociales altamente violentos, donde la vida ha dejado de ser un valor, es necesario reservar la asertividad solo para momentos relevantes y específicos, cuando la integridad física no corra riesgos. Nadie con uso de razón se le ocurriría ser asertivo con alguien que le está apuntando con un revólver. Entre comillas, señor, quiero sentar una enérgica protesta por su conducta delincuencial y que atenta contra mis derechos como ciudadano. Volvemos otra vez al balance y a las consideraciones sobre lo que es vital para el individuo y lo que no vale la pena. Existen casos en que el afectado decide que el riesgo es justificable por motivos ideológicos, religiosos o de otro tipo, y acepta ser asertivo a pesar del costo. Cuando se puede lastimar innecesariamente a una persona. Si la asertividad puede lastimar a otra persona de manera innecesaria, la decisión debe revisarse. Las personas que derraman sinceridad ácida por los 4 costados son insoportables. Entre comillas, no me gustan tus zapatos, no me gusta cómo hablas, me aterran tus chistes, no comas así, tienes caspa, estás gorda, en fin, el rosario de los que padecen de quisquillosidad crónica. La insensibilidad por el dolor ajeno no se compadece con la defensa de los derechos. Una paciente se ufanaba de haber sido asertiva con su empleada del servicio, porque le había dicho que el vestido que ésta había comprado con esfuerzo y ahorro sostenido era horripilante. La vida está llena de mentiras piadosas, bellas, tiernas y humanistas. Fromm sostenía que la pregunta sobre si el hombre es lobo o cordero, bueno o malo en esencia, carecía de sentido o estaba mal formulada, porque el problema no era de sustancia, sino de contradicción interna. Una contradicción inherente al hombre que lo empuja a buscar soluciones. En sus palabras, entre comillas, si la esencia del hombre no es el bien ni el mal, el amor o el odio, sino una contradicción que exige la búsqueda de soluciones nuevas, entonces el hombre puede realmente resolver su dilema, ya de un modo regresivo o de un modo progresivo.
Es decir, podemos elegir. No estamos determinados biológicamente para asesinar ni hacer la guerra. No hay una tendencia que nos lleve inexorablemente a eliminar al otro. No al menos en el hombre que posee la capacidad de conocerse a sí mismo. Puedo elegir si voy a lastimar o no. Soy responsable de mis actos, y esa es la posición progresiva. Dejar que las fuerzas humanas que viven en cada uno puedan desarrollarse. Sartre sostenía que creamos nuestra esencia en la medida que existimos. En realidad, todo asertivo es un existencialista en potencia, una persona, entre comillas, condenada a ser libre y a ser dueño de sus propias acciones. Los psicólogos llamamos a esta percepción de control, punto de control interno, entre paréntesis. Yo soy el último juez de mi conducta. Yo organizo mi destino. Yo tengo el control de mi vida, que en última instancia no es otra cosa que la puesta en práctica de la filosofía sartreana de libertad responsable. La sinceridad puede ser la más cruel de las virtudes cuando se la priva de excepciones. En la parte 2 profundizaré estos aspectos. Cuando haya un costo social significativo. Un punto que causa escozor entre los que comienzan a ensayar la conducta asertiva es el costo social. La sorpresa es mayúscula, porque la cantidad de amigos, entre comillas, suele reducirse a la mitad, tal como lo demuestran los estudios sobre la percepción social de la asertividad. A mucha gente le disgusta la honestidad directa, así sea empática y moderada. Si una persona es muy dependiente de la aprobación y considera la adecuación social como un valor altamente deseable, la asertividad puede resultarle francamente desagradable, un exabrupto de mal gusto. Cuando alguien está en la tónica de hacer nuevos contactos y mejorar sus habilidades para vencer la soledad, es mejor poner la asertividad en remojo por unos días. No hablo de eliminarla. Entre paréntesis, eso sería un atentado contra la salud mental, sino de subir el umbral de tolerancia para facilitar el contacto inicial con desconocidos. La mayoría de los asertivos tiene pocos, pero buenos amigos. Los autores también hablan de una asertividad situacional, es decir, la posibilidad de que uno pueda ser asertivo en una situación determinada, pero no en otras. Por ejemplo, hay personas que pueden defender sus derechos adecuadamente en el trabajo, pero son incapaces de negarse a los pedidos irracionales de su esposa o esposo. Otros pueden expresar sin dificultad su enojo a desconocidos y amigos, pero mostrarse incapaces de enfrentar a ciertos miembros de la familia. Cada dominio de intercambio personal, entre paréntesis, conocidos, pareja, padres, extraños, figuras de autoridad o relaciones profesionales, constituye una dimensión especial donde la asertividad puede darse o no. No obstante, en nuestra experiencia, las personas tímidas, emocionalmente dependientes, represoras e introvertidas parecen estar caracterizadas por lo que podríamos llamar una personalidad inasertiva. El poder de la asertividad. ¿Por qué es bueno ser asertivo? 1. La asertividad fortalece el amor propio y la dignidad. Para exigir respeto, debo empezar por respetarme a mí mismo y reconocer aquello que me hace particularmente valioso. Es decir, debo quererme y sentirme digno de amor. Precisamente, la dignidad personal es el reconocimiento de que somos merecedores de lo mejor.
Así como nos sentimos amados e importantes cuando alguien nos defiende y nos cuida, de igual manera, la autoestima sube como la espuma cuando nos resistimos a ser sacrificados, utilizados o explotados. Si acepto pasivamente la injusticia o la ofensa, estoy admitiendo en los hechos que merezco ser tratado indebidamente. Esa es la razón por la cual los que tienen pocas habilidades sociales y carecen de asertividad sufren de depresión. Un paciente que sufría de ansiedad social y depresiones frecuentes llegó a una conclusión interesante, un insight revelador que no había procesado antes de manera categórica. Entre comillas, si no me quiero yo, ¿quién me va a querer? Muchos pacientes deprimidos mejoran ostensiblemente con el entrenamiento asertivo, porque rompen el esquema de desamor al que inevitablemente llevan los patrones de sumisión. Siguiendo a Sabater, podemos decir que la dignidad humana implica al menos 4 condiciones. A. No ser un instrumento para otros fines distintos a los propios. B. Ser autónomo en las propias decisiones. C. Ser tratado de acuerdo con sus méritos y no con circunstancias aleatorias como raza, etnia, clase social o preferencia sexual. Es decir, no ser discriminado por esas razones. D. No ser abandonado, despreciado o rechazado afectivamente. El punto A es lo que Kant denominó el imperativo categórico o moral, entre comillas. En todas sus acciones, no solo las dirigidas a sí mismo, sino las dirigidas a los demás seres racionales, el hombre debe considerarse siempre al mismo tiempo como un fin. Veamos un caso donde se tuvieron en cuenta los 4 postulados de la dignidad personal para que una paciente pueda ser asertiva. Gloria era una mujer de 36 años de origen salvadoreño, casada con un hombre dedicado a las finanzas. Su vida giraba alrededor de sus 3 hijas y su marido. Era una mujer tímida, recatada, pero astuta e inteligente. Al llegar a la consulta estaba deprimida y una sensación de vaguedad e incompletitud la acompañaba casi todo el tiempo. Por lo general, esta sensación fragmentada suele estar asociada a la imposibilidad de desarrollarse como persona. El sentido de la vida, entre comillas, del que habla Viktor Frankl. La impresión sentida de que algo nos falta. Había una mortificación latente en Gloria que no había hecho consciente. Aunque su esposo la quería, la relación afectiva tenía una pata coja. Gloria sentía que su marido no la admiraba, la limitaba en unas cosas y la subestimaba en otras. En ocasiones solía burlarse amigablemente, entre comillas, de sus gestos y su acento salvadoreño y su etnia. El hombre era un tomador de pelo, entre comillas, crónico, y Gloria era uno de sus blancos preferidos, sobre todo en público. Cuando la ofensa tiene un carácter leve o sutil y está amparada bajo un supuesto sentido del humor, la mente termina acostumbrándose a los agravios. El autoengaño adopta distintas formas de justificación. Entre comillas, no es tan grave. Unas cosas por otras, o hay cosas peores. Sin embargo, como dice el refrán, la procesión va por dentro. No podemos resignarnos a la descortesía de la persona que amamos, por más delicada, entre comillas, y lúdica que sea, sobre todo si se repite sistemáticamente. La inasertividad y el silencio obsecuente de Gloria no hacían más que avalar la conducta agresiva y machista de su marido.
Durante la etapa inicial de la terapia, la introduje al tema de la asertividad. Le di material relacionado con la importancia de defender y ejercer los derechos personales y le propuse que revisáramos los 4 aspectos que definen la dignidad humana, para ver si en su vida afectiva algunos de ellos no se cumplían. Al principio no le encontró mucho sentido, porque quería respuestas prácticas y concretas, pero finalmente aceptó. Mi hipótesis era que si Gloria lograba comprender racionalmente dónde se originaba su sentimiento de indignación, podría actuar de manera asertiva, sin culpa ni miedo. Mi experiencia como terapeuta es que si estamos convencidos hasta los huesos e integramos hasta la última célula del cuerpo en el debate, el comportamiento será mucho más efectivo. Le expliqué que muchas veces, debido a miedos y creencias irracionales, terminamos acostumbrándonos a situaciones abiertamente desagradables e incómodas, y que la única manera de salir de este atolladero es ver las cosas como son, realista y descarnadamente. Terapeuta, ¿te sientes utilizada por tu esposo? Gloria, nunca había pensado en esos términos. No, no es un hombre aprovechado. Me siento mal hablando de esto. Él es un buen hombre. Terapeuta, nadie lo niega. La idea no es difamarlo, sino ver cómo te sientes. Tú lo amas y eso está bien. Quiero que pienses desde el amor. Gloria, a veces me siento mal en lo sexual. Él no se preocupa demasiado por mí. No es que me sienta como un objeto. Bueno, un poco. Me gustaría que fuera más cariñoso durante la relación y que si yo no tengo deseos, pues lo entienda. En ocasiones me obliga a hacerlo. Terapeuta, ¿crees que puedes ser autónoma en tus decisiones o te sientes impedida en algún sentido? Gloria, me gustaría estudiar, pero con las niñas es difícil. Están muy pequeñas. Terapeuta, ya van al colegio, ¿verdad? ¿Qué horario tiene? Gloria, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Terapeuta, ¿y en ese tiempo no podrías dedicarte a otras cosas de tu interés? Gloria, no, no tengo apoyo. Terapeuta, ¿de quién necesitas apoyo? Gloria, de mi marido y de mi madre. Ella vigila siempre mi desempeño como mamá y él piensa que no es el momento, quizás más adelante. Las niñas me necesitan. Incluso si quiero salir con una amiga suele hacer problemas. En ocasiones siento que mis cosas no son importantes. Pienso que mi esposo las subestima. Terapeuta, ¿crees que eres tratada de acuerdo con tus méritos o que existe algún tipo de discriminación hacia ti? Gloria, silencio. Terapeuta, ¿te la repito? Gloria, no. Pensaba. Algunos amigos nuestros, y también mi esposo, se burlan de mi nacionalidad. Yo sé que no lo hacen por malos, pero siempre me recuerdan que soy extranjera. Cada vez que pueden, hacen algún comentario sobre lo subdesarrollado que es El Salvador, o sobre lo horrible que es su comida típica, mi acento, en fin. No me siento respetada. Me ofende que se burlen de mis orígenes, en especial mi marido. Terapeuta, ¿crees que ha sido abandonada o descuidada en algún sentido? Gloria, creo que sí. Sí, no me siento amada ni admirada. Es triste reconocerlo. Me duele. Terapeuta, pienso que el ejercicio ha sido útil. No te sientes tratada dignamente. Ese es tu malestar. En las 4 preguntas que te formulé, hubo peros, entre comillas, insatisfacciones, aflicción. Te dolían las respuestas que dabas, porque te mostraban una realidad que no querías ver. No hace falta que nos golpeen físicamente para que nos lastimen. De todas maneras, pienso que tu esposo te quiere
y que solamente hay que enseñarle a relacionarse de una forma más constructiva y respetuosa contigo. Tú puedes hacerlo si eres asertiva. Gloria tomó conciencia de que su dignidad personal estaba siendo vulnerada. La reflexión racional le dio más seguridad a la hora de actuar y le permitió justificar el cambio que deseaba. En otras palabras, legitimó su sentimiento y se autorizó a sí misma a ser asertiva. En muy poco tiempo, no solo logró que su marido y su madre la tomaran más en serio, sino que comenzó a validar su bachillerato para ingresar a la universidad. Podría argumentarse que Gloria debería haber hecho caso omiso a las burlas y opiniones de los demás, esposo y mamá incluidos, pero esta es una posición artificiosa y alejada de la realidad. Nos guste o no, somos seres, entre comillas, yoicos. Tenemos una identidad que defender si no queremos perder la cordura. Gloria no era una mujer quisquillosa, hipersensible o paranoica. Solo se trataba de alguien que quería poner límites razonables y ejercer sus derechos. La influencia orientalista poco seria ha estigmatizado al yo, entre comillas, como si el sí mismo, entre comillas, fuera una mala palabra. Muchos fanáticos de la nueva era, no muy bien informados, suponen que defender la condición humana y autoafirmarse en la asertividad es alimentar el ego. Incluso para muchas de estas personas, la autoestima y cualquier otro auto, entre comillas, son sospechosos de narcisismo. El error es mayúsculo. No somos bancos de niebla a la deriva, aunque podemos jugar a serlo si es necesario. El asunto no consiste en apagar nuestros impulsos naturales en aras de una tolerancia malentendida, sino en saber cuándo se justifica encenderse, entre comillas, sin incendiarse, y comportarnos de manera sostenida y valiente. Ni siquiera el malentendido, entre comillas, conformismo budista escapa a este principio. En su sabiduría, el Dalai Lama dice, entre comillas, en todo lo anterior, no he querido de ninguna manera dar por supuesto que no haya ocasiones en las que sea apropiado responder ante los demás tomando fuertes medidas. Practicar la paciencia, en el sentido que he procurado describir, tampoco significa aceptar todo lo que los demás quieran hacernos y ceder a sus deseos sin más. La resistencia paciente del budista no es pasividad, sino una estrategia para que los pensamientos y emociones negativas no se apoderen de la mente y alteren el comportamiento. La asertividad, además de proteger nuestro amor propio, nos permite modular la violencia interior para acceder a la dignidad de una manera inteligente. 2. La asertividad permite una mejor defensa psicológica y nos hace más seguros. Cuando somos asertivos, se reduce la discrepancia entre el yo real y el yo ideal. Cada vez que ejecutamos una conducta asertiva, se genera una retroalimentación que nos dice, entre comillas, fuiste capaz. Sube el yo real. Cada vez que ejercemos el derecho a expresar nuestras opiniones y sentimientos, el yo real crece, se afianza, se descubre a sí mismo, se asombra de sus capacidades, y entonces el yo ideal no se ve tan lejos. Una analogía que describe adecuadamente el estilo asertivo es la del campeón de karate. Si el karateca ha internalizado correctamente su aprendizaje, solo lo utilizará en defensa propia y cuando sea estrictamente necesario, pero sabe que posee la habilidad. El esquema nuclear de toda persona asertiva es de fortaleza,
de seguridad. Es lo opuesto a la trama mental del dependiente, que todo el tiempo cree que es débil y que deben protegerlo para sobrevivir. La asertividad y el entrenamiento en habilidades sociales es uno de los tratamientos complementarios más utilizados para pasar de la debilidad percibida a la fortaleza percibida. 3. La asertividad facilita la libertad emocional y el autoconocimiento. Una de las áreas de acción más interesantes y prometedoras de la psicología aplicada es la psicología preventiva, cuyo objetivo es anticipar las dolencias psicológicas y promocionar la salud física y mental. De allí nace la autoayuda seria y profesional. Dentro de este esquema de prevención, la asertividad nos ayuda a experimentar e integrar las emociones a nuestra vida. Cuando expreso lo que pienso y siento, libero la mente y sano mi cuerpo. Me doy la oportunidad de observarme a mí mismo en relación con los otros. Me descubro y me comprendo en cada acción y reacción del intercambio. Las investigaciones muestran que la expresión asertiva de la ira y de las emociones en general permite prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. Las personas emocionalmente inhibidas y no asertivas, como por ejemplo las que utilizan un estilo represivo de afrontamiento, entre paréntesis, no quiero sufrir más, o un patrón alexitímico, entre paréntesis, no entiendo las emociones, son incapaces de relacionarse con el mundo afectivo exterior e interior. Sin inteligencia emocional y sin asertividad, no podemos disfrutar la vida ni comprenderla. 4. La asertividad ayuda a resolver problemas y a mejorar la comunicación. La asertividad permite relaciones más funcionales, más directas y auténticas. Es un método de comunicación por excelencia, donde la honradez y la transparencia son determinantes. Esa es la razón por la cual se utiliza frecuentemente en terapia de pareja o en el entrenamiento de habilidades de comunicación. Pablo era un hombre que nunca decía lo que pensaba, si ello implicaba confrontación. Era aislado y supremamente reservado. Su mujer, por el contrario, era ruidosa, exigente e hiperactiva. Durante 22 años vivieron una relación incompleta. Ella esperando el milagro de que su marido expresara emociones, y él anhelando una sordera que le permitiera no escuchar más las quejas de su mujer. Él asistió a mi cita porque su esposa le había dado un ultimátum. Los requerimientos de la mujer podían resumirse en 2 puntos básicos: más comunicación verbal y más sexo. Después de varias sesiones, ya que Pablo le costaba expresar sus sentimientos, encontramos que gran parte del problema se originaba en su inasertividad. La incapacidad de expresar sentimientos de oposición había alimentado su resentimiento y perpetuado la mala relación. La señora mantenía una cantidad de prohibiciones, entre comillas, a los cuales Pablo venía accediendo hacía 20 años sin chistar, por evitar más problemas, entre comillas. Entre otras exigencias, la lista incluía no poder leer el periódico en la mesa, acostarse antes de las 9 para ver la telenovela con ella, no llegar tarde a la casa, no jugar billar, entre paréntesis, porque era de gente baja, entre comillas, y no encerrarse a oír música popular, entre comillas. Entre paréntesis, le permitía solo oír música culta, entre comillas. Pablo había optado por la estrategia del atragantamiento. No decir nada, guardar enojo y luego vengarse.
Como sabía que la comunicación verbal para ella era importante, practicaba el mutismo electivo. Y como además la mujer era ardiente, solo abría las compuertas del sexo una vez al mes, si acaso. Le expliqué que la mejor manera de eliminar el rencor y replantear nuevamente la relación, entre paréntesis, nunca es tarde, era utilizar la asertividad, así fuera que al principio se incrementaran las disputas. A través de diversas técnicas, el hombre se preparó para ser asertivo y no acceder a las exigencias injustas de su esposa. Pablo comenzó a utilizar la negación empática, entre paréntesis, decir no, entre comillas, de manera respetuosa, sin gestos amenazantes y con un tono de voz moderado, seguido de una explicación directa y concreta de por qué se negaba a seguir sus órdenes. El primer enfrentamiento ocurrió cuando él se sentó a leer el diario por la mañana. De inmediato, ella le llamó la atención e intentó quitarle el periódico. Entonces Pablo se defendió y contestó en tono firme, pero no agresivo, entre comillas: no importa lo que digas, yo voy a leer de todas maneras. Para mí es importante hacerlo. Puedes ofuscarte si quieres, pero voy a seguir leyendo. La mujer se levantó furiosa, arrojó su taza de té con leche al piso y se retiró indignada. Pablo se concentró en su lectura. Por la noche, cuando ella acomodó la cama para que se acostaran a ver la telenovela, él le dijo que prefería ir a escuchar música. Ella preguntó qué tipo de música, y él respondió que iba a oír música popular. Ella soltó un gemido, apagó el televisor y durmió enroscada. Así, uno a uno, los comportamientos de Pablo fueron demarcando el territorio de sus derechos y controlando los ataques de su esposa. Finalmente, al cabo de 3 largos e interminables meses de guerra fría y no tan fría, ella decidió romper el silencio y hablar sobre el asunto. Entre paréntesis, todos tenemos un límite de resistencia. Para su sorpresa, encontró un marido abierto al diálogo, mucho menos prevenido y dispuesto a resolver los problemas de manera franca y asertiva. El silencio castigador y la indiferencia sexual que Pablo tanto había utilizado en el pasado ya no eran necesarios. Los problemas interpersonales solo pueden resolverse si se dispone de toda la información relevante, es decir, lo que en verdad pensamos y sentimos. Una buena comunicación debe necesariamente ser asertiva. Los derechos asertivos. El tema de los derechos asertivos es el punto central, el primer requisito a partir del cual sabremos si debemos reaccionar asertivamente o no. Por ejemplo, si alguien considera que sus derechos son innumerables y que además todos ellos son no negociables, es probable que la necesidad de protegerse se incremente desproporcionadamente. Habrá muchas cosas que defender. Es el caso del agresivo, el quisquilloso, el obsesivo y algunos desórdenes de la personalidad. Si por el contrario se piensa que todos los derechos son negociables y se reduce su número a la mínima expresión, casi con seguridad el comportamiento asertivo ocurrirá muy esporádicamente o nunca. Es el caso de las personas sumisas con baja autoestima o de aquellos individuos que por sus creencias religiosas o de otra índole deciden entregarse a una misión de vida, entre comillas, donde los otros son más importantes que él. Cabe preguntarse si en estos casos podría hablarse de una especie de, entre comillas, inasertividad trascendental. Por ejemplo,
¿Sería correcto decir que Francisco de Asís fue inasertivo, entre comillas? Pienso que no. Pero ¿qué podríamos decir de las resignadas abuelas que permitían el maltrato de sus maridos porque creían que ellos tenían más derechos que ellas? Pienso que tenían más de oprimidas que de santas. Un sumiso feliz de que lo exploten, que haga gala del mayor masoquismo y que se recree en la miseria humana como los personajes de Dostoyevsky, sería un inasertivo egosintónico, es decir, sintonizado con su deficiencia y dichoso de ser como es. El riesgo de asumir esta posición es quedarnos anclados al déficit y nunca alcanzar la mejoría. La mayoría de las personas sumisas, cuando se las interroga por sus derechos, se sienten desconcertadas porque no están acostumbradas a pensar en esos términos. Por lo general, creen que no merecen tenerlos. Entre paréntesis, soy poca cosa para exigir, que no les corresponde a ellos. Entre paréntesis, no es correcto que yo me comporte asertivamente. O simplemente no saben que los tienen. Entre paréntesis, nunca había pensado en eso. No tengo idea de cuáles pueden ser mis derechos. Cuando le pregunté a una señora casada la razón por la cual su marido podía dormir la siesta y ella no, me contestó que eso era, entre comillas, lo normal en su familia. Y cuando le pedí que me diera una explicación de por qué dormir la siesta era un privilegio exclusivo de su esposo, la confusión fue tal que solo se limitó a decir «es hombre», entre comillas. Un joven que pagaba una pensión barata mientras hacía su carrera de medicina era incapaz de exigir calidad en la comida que le daban, porque tenía la creencia de que en los lugares de poca categoría la comida necesariamente debía ser mala, y que por lo tanto no era permitido, entre comillas, hacer la exigencia de que se mejorara la alimentación. Entre comillas, eso es para los ricos, me dijo en cierta ocasión. Una anciana que era literalmente agredida por su hijastro, después de 8 días de pensar en sus derechos, llegó con un contundente «no sé», entre comillas, cuando le pregunté qué opinaba sobre su derecho a ser respetada en su integridad física o a ser libre. Me respondió encogiendo los hombros: «Eso no es para mí, doctor», entre comillas. La tarea de reconocer cuáles son los derechos asertivos personales no es fácil. A veces la mejor manera de encontrarlos es ver cuáles defienden las demás personas. Imaginarse a uno mismo en una situación conflictiva y o autoobservarse en las relaciones interpersonales cotidianas para detectar cuándo y cómo la indignación aflora. La indignación puede definirse como un sentimiento de cólera ante la injusticia, cuando sentimos una oleada de ácido clorhídrico en el estómago, cuando se nos va la voz o nos ponemos rojos de la rabia, cuando no podemos pegar el ojo pensando en lo que nos hicieron, cuando una fuerza interior desconocida nos impide olvidar. Es probable, aunque no definitivo, que estemos frente a un derecho vital. 1. Los derechos son valores. Recordemos que las personas inasertivas tienden a menospreciar los hechos como poco importantes, entre comillas, aunque se revienten por dentro. Ante el abuso, la indignación siempre se siente, pero podemos convertirla en agresión autodestructiva, minimizarla, reprimirla o esconderla en los recovecos de la justificación pusilánime. Reproduzco un diálogo que tuve con una joven universitaria cuando se enteró de que su novio le era infiel. Ella: esa es su naturaleza. No lo voy a cambiar. Me disgusta que sea así, pero a la hora de la verdad, todos los hombres son iguales. Terapeuta: ¿estás de acuerdo con la infidelidad?
Ella, no. Terapeuta, pero aceptas que él sea infiel. Ella, ¿qué puedo hacer? Terapeuta, decirle que no estás de acuerdo. Ella, eso no va a hacer que él cambie. Terapeuta, no importa, estarías ejerciendo el derecho a manifestar tu desacuerdo. Ella, ¿y con eso qué? Terapeuta, ¿no piensas que mereces una pareja fiel? Ella, pues sí. Terapeuta, entonces... Ella, entonces nada. Terapeuta, ¿no crees que tienes el derecho a ser tratada con respeto? Ella, no sé, a lo mejor no es un derecho. Terapeuta, ¿qué cosa? Ella, la fidelidad. Terapeuta, ¿prefieres aceptar que te sea infiel a correr el riesgo de perderlo? Ella, no tengo opción. Terapeuta, si la tienes. Ella, no voy a hacerlo. La fidelidad no era para ella un valor verdadero, sino un valor conceptual y ambiguo, pues en la práctica, en el contexto real de su relación afectiva, toleraba el engaño. El sentimiento de indignación, si es que existía, estaba oculto o reprimido. Cuando el derecho es considerado efectivamente como un valor, se convierte en algo visceral, se siente en cada rincón del cuerpo, nos recorre por dentro y nos eriza la piel, se nos sale de las manos y explota frente a nuestras narices. Algunos filósofos de la ética han sostenido que los valores son motivaciones esenciales, intereses radicales y externos que irremediablemente nos impulsan a comportarnos en concordancia con ellos y a defenderlos. No obstante, esta fuerza de combate, entre comillas, psicoafectiva, puede verse bloqueada. Si el miedo aparece, los derechos pueden empezar a tambalear, a confundirse o incluso a doblegarse. Cuando Krishnamurti decía que el miedo corrompe, se refería justamente a este fenómeno de inhibición recíproca, donde el más profundo convencimiento parece perder validez ante el temor. El peor enemigo de la convicción es la adrenalina. Debido al apego afectivo, mi paciente prefirió resignarse a la infidelidad antes de asumir el riesgo de perder al hombre que supuestamente amaba. Pudo más el miedo y el antivalor, entre comillas, que los principios y la asertividad. 2. ¿Cuántos derechos hay? Aunque suelen ser fundamentalmente idiosincrásicos, entre paréntesis, cada cual define sus propios derechos, los manuales de asertividad y la experiencia clínica han logrado establecer un grupo de universales asertivos, entre comillas, que si bien no agotan el tema, pueden servir de orientación para los que quieran comenzar a explorar el asunto. Presentaré una síntesis extractada de varias fuentes. 1. El derecho a ser tratado con dignidad y respeto. 2. El derecho a experimentar y expresar sentimientos. 3. El derecho a tener y expresar opiniones y creencias. 4. El derecho a decidir qué hacer con mi propio tiempo, cuerpo y propiedad. 5. El derecho a cambiar de opinión. 6. El derecho a decidir sin presiones. 7. El derecho a cometer errores y a ser responsable de ellos. 8. El derecho a ser independiente. 9. El derecho a pedir información. 10. El derecho a ser escuchado y tomado en serio.
11. El derecho a tener éxito y a fracasar. 12. El derecho a estar solo. 13. El derecho a estar contento. 14. El derecho a no ser lógico. 15. El derecho a decir no lo sé, entre comillas. 16. El derecho a hacer cualquier cosa sin violar los derechos de los demás. 17. El derecho a no ser asertivo. La lista personal de derechos asertivos es una lista móvil y autocorrectiva. Mantenerse en la tarea de revisarlos y estudiarlos nos da la posibilidad de aprender a detectar los más importantes. La vida se encargará de decirnos cuáles están de más y cuáles no. 3. Los derechos no pueden desligarse de los deberes. Es bueno tener en cuenta que cada derecho arrastra su contraparte. Al igual que una moneda de dos caras, cada uno de ellos lleva impreso una obligación, es decir, los temidos y bien ponderados deberes. Me ha llamado la atención cómo la mayoría de los pacientes que han logrado superar su falta de asertividad generan una solidaridad natural, yo diría de condición, entre comillas, con otras personas inasertivas y víctimas de abuso. Una especie de compasión y reconocimiento por el dolor ajeno, que fue inicialmente sentido en carne propia, los lleva a preocuparse por los demás. Entre comillas, yo fui así y te comprendo, jamás me aprovecharía de ti. Estas personas descubren, entre paréntesis, viven, sienten, perciben la existencia de un principio ético, natural, sencillo y universal. Entre comillas, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Voltaire, en su tratado de tolerancia, lo expresa así. Entre comillas, el derecho humano no puede fundarse en ningún caso más que en el derecho de la naturaleza. Y el gran principio, el principio universal de uno y otro, que está en toda la tierra. No hagas lo que no quieres que te hagan. Entre paréntesis, la cursiva es mía. El mejor complemento práctico del ejercicio del derecho, que nos ayuda a no excedernos cuando decidimos ser asertivos, está en la primera fórmula del deber de Kant. Entre paréntesis, obra siempre de modo tal que la máxima de tu acción pueda ser erigida en norma universal. Cuando ejecuto una conducta de cualquier tipo, especialmente si los demás pueden verse afectados, debería detenerme un instante y pensar dos cosas. A. ¿Cómo sería una sociedad regida por el principio que me guía a actuar? Y B. ¿Qué pasaría si todos actuaran como yo? ¿Sería mejor o peor? Si este ejercicio virtual da por resultado una sociedad inhabitable, regresiva, cruel e injusta, sería conveniente revisar mi comportamiento. Es posible que me encuentre más cerca de un acto agresivo e irresponsable que de la asertividad. 4. El derecho se hace evidente cuando alguien traspasa el límite de nuestros principios. Los derechos pueden aparecer en cualquier parte, de cualquier manera y cuando menos lo pensamos. Recuerdo el caso de una odontóloga viuda con una niña de 7 años que aún mantenía relaciones con la familia de su ex marido, a pesar del maltrato psicológico que recibía por parte de ellos. No la saludaban, le mandaban indirectas de todo tipo, la ignoraban o simplemente le recordaban lo mala esposa que había sido. Había consultado conmigo porque su timidez y la falta de asertividad le impedían relacionarse adecuadamente con sus compañeros de trabajo.
Cuando le pregunté por qué seguía asistiendo a la casa de sus parientes políticos, me contestó, entre comillas, soy una mujer sin familia y no quiero que mi hija se desvincule de los abuelos paternos y de sus primos. Lo hago por ella. Ninguno de mis argumentos tuvo efecto para hacerla cambiar de opinión. Sistemáticamente, cada domingo alistaba a su hija, doblegaba su dignidad y se sometía mansamente a los atropellos de un grupo familiar que no la quería. Pero un día ocurrió algo inesperado, algo que nunca había pasado antes en la casa de los suegros. La niña, sin querer, dejó caer el radio donde el abuelo escuchaba el partido de fútbol. El señor, muerto de la furia, le gritó a la niña, «Niña estúpida», entre comillas. La sacudió y luego la empujó contra un muro, lo que le produjo a la pequeña un llanto desconsolado y angustioso. Mi paciente, que estaba presenciando los hechos, tuvo una transformación instantánea, yo diría una mutación asertiva, entre comillas. Sin perder la compostura y en su estilo parco, le dijo a su ex-suegro, entre comillas, «Usted es un idiota, y siempre lo ha sido. Si la vuelve a tocar, se las va a ver conmigo, y verá de qué manera». Luego se le acercó hasta casi rozar su barbilla con la del sorprendido hombre. Lo miró fijamente a los ojos y le murmuró, «¿Me entendió, señor?». El cuñado trató de intervenir, pero ella lo amenazó con el dedo. «Ni se le ocurra levantarse de esa silla». El individuo se desplomó en el asiento, como si le hubieran apuntado con un arma. Acto seguido, levantó a su hija y se retiró, para no volver jamás. ¿Qué le ocurrió a esta mujer? ¿Cómo puede alguien cambiar en un instante de esa manera? Por lo que hoy sabemos en psicología, podemos decir que en situaciones límite y ante acontecimientos vitales extremos, un viejo reducto defensivo, milenario y desconocido se activa. El otro yo, entre comillas, se asoma. En el caso de mi paciente, cuando le tocaron a su hija, un clic inexplorado se puso en marcha. En alguna parte había un valor no negociable, un derecho especial oculto, mezcla de biología y amor, que ella no conocía y yo jamás supuse. Bastó apretar la tecla adecuada para que saliera a relucir una mujer valiente, consecuente y asertiva. Algún experto en el tema podría decir que su asertividad estuvo teñida de cierta provocación, que posiblemente hubo un clima agresivo, que la palabra idiota, entre comillas, o el señalamiento con el dedo no eran necesarios, que había una amenaza velada en su mensaje. En fin, podríamos encontrar varias fallas en la forma, entre comillas, en que se defendió. Sin embargo, cuando ella me contó la historia con lujo de detalles, y pude ver en su rostro la honda de satisfacción del deber cumplido, la felicité. No fui muy exigente en la definición técnica. Ella fue asertiva, no a la manera inglesa, flemática y reposada, sino a la italiana, directa y emotiva. Ellos nunca sospecharon que detrás de esa mujer tímida y aparentemente insegura había una tigresa dispuesta a defender su cría. ¿Qué nos impide ser asertivos? ¿Qué nos impide actuar asertivamente? Decir no, entre comillas, y no dejarnos manipular o explotar. En muchas ocasiones sentimos el impulso vital, la reacción natural a defendernos, pero algo nos frena. Una fuerza supremamente poderosa y opuesta al enfado entra a escena con el fin de aplacar la rebelión e impedirnos actuar como quisiéramos. Imaginemos que una persona inasertiva está haciendo una fila larga y tediosa y que un extraño con el mayor descaro le quita el puesto. ¿Qué podríamos esperar y predecir de un sujeto no asertivo en esta situación?
¿Qué pasaría en su interior? Veamos. Es probable que no haga ni diga nada. Muy posiblemente en su interior se desencadenaría una lucha simultánea entre dos procesos opuestos, uno mental y otro emocional. De una parte, la indignación activaría el organismo para un ataque a gran escala. Sus funciones entrarían en alerta roja y la artillería más pesada de todas, la biológica, apuntaría directo a la cabeza de su oponente. Pero al mismo tiempo, un sistema de creencias altamente evaluativo empezaría a moderar la ofensiva. Una duda metódica y existencial, orientada a predecir consecuencias, bloquearía el sistema de acción y lo obligaría a revisar la cuestión y a temblar. La firme intención de protestar, de no darse por vencido, de hacerse respetar hasta las últimas consecuencias, comenzaría lenta e inexorablemente a ceder terreno ante un enemigo difícil de enfrentar. El miedo ganaría la batalla. Entre comillas, tranquilo, señor, pase adelante, bien pueda. A mí no me molesta, no tengo afán, con mucho gusto. La lista de temores que nos impiden ser asertivos puede ser larga y variada. Solo para citar algunos: miedo a parecer torpe, miedo a la respuesta agresiva del otro, miedo a perder el control, miedo a ser inadecuado, miedo a sentirse culpable, miedo a no saber qué decir, etc. De acuerdo con la historia personal, cada quien va fabricando sus propios fantasmas. Si gana el sentido de la dignidad, habrá respuesta asertiva. Si triunfa el miedo, habrá evitación-sumisión. Hace poco estaba en una larga fila esperando un taxi. Era de noche y había huelga de taxistas, así que los automóviles llegaban como con cuentagotas. El clima era tenso, pesado y húmedo. El mal humor podía sentirse en cada uno de los que allí estábamos. De pronto, apareció una mujer de unos 60 años, de pelo muy blanco, arrastrando un carro de supermercado lleno de paquetes. Despacio, se arrimó al primer puesto y se quedó mirando con gesto de súplica a la mujer que estaba de primera. Al cabo de unos minutos, posiblemente por la presión, la mujer la invitó a tomar su sitio. Entre comillas, hágase aquí, yo le cedo mi lugar. Y dio un paso atrás. La anciana agradeció con gesto benevolente y se acomodó como una gallina dispuesta a poner un huevo. De inmediato, todos despertamos del sopor como si hubiéramos recibido un choque eléctrico. Yo comencé a experimentar una mezcla de ira y ansiedad que fue creciendo lentamente, ya que me había sentido indirectamente manipulado por la señora de las canas, que a la hora de la verdad no se veía tan impedida. Quería hablar y expresar mi molestia, pero a la vez temía que la gente me viera como una especie de monstruo insensible. Después de todo, se trataba de una mujer de edad. Sin embargo, la manera en que se habían dado los hechos me tenía molesto. Estaba a punto de abrir la boca, cuando un señor mayor, más valiente que yo, soltó un grito. «Señora, haga la fila como todos». Nadie se inmutó, solo hubo silencio. Una segunda voz dijo: «Llevamos aquí casi una hora». Y así, por contagio, uno a uno, los habitantes de aquella interminable fila fuimos expresando nuestra insatisfacción. Al cabo de un rato, la señora que había ofrecido el espacio, ya harta de las quejas, protestó furiosa. «Ya basta, no es para tanto. ¿No ven que yo le cedí mi puesto?» Esa fue la gota que rebosó el vaso. El dilema moral estaba planteado. En realidad, la mujer no había cedido su puesto, sino el de todos.
No hubo consenso, ni encuestas previas, ni intercambio de opiniones. Habíamos sido involucrados en un acto aparentemente humanitario, sin nuestro consentimiento. Si la buena samaritana, entre comillas, hubiera sido consecuente con su acto caritativo, debería haber cedido de verdad su puesto y haberse ido al final de la fila. Lo que quiero resaltar es que junto a la ira que sentí, desde mi punto de vista razonable y valedera, surgió un miedo inhibitorio que bloqueó mi capacidad asertiva, el miedo a parecer malo o insensible. Durante unos minutos pudo más el temor al rechazo que mi indignación. Finalmente, la anciana saltó ágilmente al primer taxi que llegó y se alejó, sin importarle demasiado las manifestaciones de repudio en su contra. Indudablemente, ella no sufría de fobia social ni estaba tan incapacitada como quería aparentar. ¿Qué nos impide ser asertivos? Aunque la ansiedad social es quizá el principal obstáculo para que la conducta asertiva pueda consolidarse, no es el único factor. Las creencias irracionales y los malos aprendizajes también pueden influir negativamente. En los próximos capítulos haré hincapié en los dos factores que, a mi entender, más neutralizan la posibilidad de ser asertivo. A. La culpa anticipada y el miedo a herir psicológicamente a los demás. Y B. El miedo a la evaluación negativa y a comportarse de manera inapropiada.